Un saludo cordial en este día para cada uno de ustedes. Pongámonos en la presencia del Señor. Pidámosle a Él su gracia, que hoy nos acompañe, que hoy esté con nosotros, que su Espíritu nos ilumine para que su palabra penetre en lo más íntimo de nuestro ser. El Santo Evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: sin duda me recitaréis aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este santo evangelio que nos presenta la liturgia para este día, precisamente nos muestra cómo esa palabra de Dios se actualiza, se hace nueva para hoy. Y precisamente Jesús, yendo a su tierra, entrando a la sinagoga como era su costumbre, le presentan el rollo del profeta Isaías, que está al final precisamente de este libro. Y Jesús lee ese pasaje y precisamente nos muestra cómo esa palabra de Dios se actualiza, se cumple en la persona del Señor de una forma más plena. Y en ese pasaje nos quiere mostrar cuál es la misión de Jesús en su tierra, para qué ha sido enviado a este mundo. Y leemos que en un primer momento viene a anunciar la buena noticia a los pobres, aquellos que tal vez ya no tienen esperanza, aquellos que no cuentan, aquellos que son despreciados, aquellos que son relegados a un lado, aquellos que para el mundo no significan nada, pero para Dios sí. Y Jesús va a anunciar esa noticia a aquellas personas que no cuentan,
aquellas personas que para el mundo no tienen valor, pero también dice que quiere dar la libertad, esa libertad que solo Dios puede dar, esa libertad auténtica que se da desde el interior. Solo Jesús puede darnos esa verdadera libertad que tanto anhelamos y tanto deseamos. El mundo nos esclaviza, a veces nos dejamos esclavizar por muchas realidades, pero hoy el Señor nos dice que nos quiere liberar, nos quiere romper esas cadenas que muchas veces nos atan, pero también quiere liberar a aquellos que están oprimidos por las cargas del mundo, oprimidos por el pecado, oprimidos por las injusticias sociales, tantas opresiones que podemos tener, las opresiones del mismo maligno que a cada día nos acecha para alejarnos de Dios. Hoy el Señor quiere darnos también esa libertad frente a aquellas realidades que nos esclavizan. Y también dice que viene a anunciar ese año de gracia, ese año de bendición para todos nosotros, porque el Señor quiere mostrarnos su amor y su misericordia por encima de todos nuestros pecados, debilidades, falencias humanas, porque el amor de Dios es infinito, porque el amor de Dios rompe las fronteras. Pero también en muchas ocasiones esa palabra de Dios que Él anuncia, muchos la rechazan, muchos no le hacen caso, muchos se hacen sordos a esa palabra de Dios, como también nos muestra este Evangelio. Hoy nosotros estamos invitados a escucharla, a atenderla, a dejarnos interpelar por ella, a dejarnos liberar por esa palabra de Dios que es efectiva. Hoy nosotros también debemos permitir que esa voz de Dios resuene en nuestro interior. Nosotros no podemos apartarnos de Dios a pesar de nuestros pecados. Tenemos que tener nuestra mirada fija en Él. Y si se desvía en algún momento, tenemos que volverla a dirigir y pedirle perdón por nuestras debilidades y por nuestras falencias humanas. Pidámosle hoy al Señor esa gracia de que nosotros reconozcamos nuestras limitaciones, que nosotros nos dejemos hoy liberar por el Señor, que nos quite esa ceguera espiritual que no nos deja ver, que nos sane de todas aquellas realidades que necesitamos ser liberados y sanados, para que realmente esa palabra de Dios produzca sus frutos abundantes en cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga y que nuestra Madre Santísima los acompañe en este día. Amén.